Gracias, Wellington, Yormeri, qué gusto conectar con ustedes y estamos acá listas, mi compañera y yo, para compartir una conversación muy interesante en aras del inicio del año escolar, evocada a la investigación educativa, porque sí, hay que investigar para poder seguir impactando en los conocimientos de nuestros estudiantes. Dalina, ¿cómo te sientes? Súper emocionante, feliz porque verdaderamente seguimos con esta apertura por todo lo alto desde Dumas a este nuevo año escolar 2026-2027. Y para mí más que un placer presentar quien nos acompaña en este momentito, porque es un tema de mucho interés y nos acompaña ahora Adrián Gutiérrez, es encargado del Departamento de Investigación del IDEICE. ¿Y cuántas preguntas hay por hacer para él? Bienvenido. Muchas gracias. Para nosotros es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Y yo tengo dos preguntitas así, acabadita de una vez. Dos en una. Yo quiero saber y quiero que todos, que usted nos ponga en contexto y nos pueda informar a todos. ¿Cuál es la importancia de los procesos de investigación y cuáles novedades trae precisamente este departamento a este nuevo año escolar? Como no, el IDEICE se erige como el órgano rector de la evaluación y la investigación educativa. Hay que generar datos, hay que hacer de la realidad ciencias para en base a ellas generar recomendaciones y que las políticas públicas puedan de alguna manera pues someterse a reformas, a cambios que de alguna forma puedan impactar en la realidad que se investiga. Desde el IDEICE promovemos la investigación y la evaluación de todo lo que se hace en el sistema educativo desde una mirada abierta con todas las áreas, con los subsistemas, con los diferentes niveles y vamos a poner, por ejemplo, un tema. Vamos a ver hasta dónde se está evaluando el currículum, si se comprende el currículum, si se está implementando. Entonces tenemos que primero ver si el docente lo comprende, si hay factores contextuales, pero eso no lo podemos hacer desde la opinión, tenemos que hacerlo desde las ciencias, porque lo que no se evalúa, lo que no se investiga, no se puede mejorar. Hablaste de investigación, de evaluación, de manejar el dato educativo. En aras a esa información que ustedes tienen, ¿cuáles han sido las inventivas en los últimos tiempos en la educación dominicana? Claro que sí, desde el IDEICE hemos organizado todo el proceso de evaluación e investigación en diferentes áreas. Tenemos un departamento de investigación, otro de divulgación, otro de evaluación de programas nacionales, otro de programas internacionales, que es quien lleva a cabo, por ejemplo, la aplicación de PISA, que ustedes tanto conocen y que prontamente también estaremos viendo qué tanto hemos mejorado o qué tanto cómo se ha movido ese reloj. Entonces, esa organización nos permite a nosotros, en el caso de investigación, interactuar y dar la oportunidad con todo el ecosistema del sistema educativo a través de diferentes programas. Nosotros tenemos un programa denominado Conoce tu Regional Investigando, que va orientado a que los docentes en las escuelas puedan llevar a datos a través de mecanismos de investigación su realidad y que puedan hacer del aula su laboratorio. Entiéndase, por ejemplo, nos encontramos con realidades, vamos a ver, vemos los resultados de pruebas nacionales en una determinada regional, en una determinada modalidad. Vamos a ver qué hace que una modalidad o que una determinada regional o que un docente en un área, de un área específica, tenga mejor o peor desempeño que otro. Entonces vamos a poner al docente, motivamos para que el docente a través de este programa desarrolle investigación de su propia práctica y luego con esos resultados, con esas recomendaciones, promovemos con los actores que muchas veces, además de ellos, son los directores de centros, son los directores distritales o directores regionales, promovemos un diálogo colaborativo, un aprendizaje en base a datos. Entonces, a veces nos encontramos con que es una buena práctica en una determinada área de un docente que está incidiendo positivamente a que ese docente tenga con sus alumnos mejores resultados. Pero tenemos que pasar de la opinión a la ciencia y a través de ese programa el IDEICE ha logrado impactar
a todas las regionales del sistema educativo. Actualmente estamos desarrollando 130 investigaciones con los docentes, y los docentes no importa que estén sobrecargados, ellos agradecen que sean involucrados en la generación de estas informaciones, porque es con ellos mismos como punta de lanza, entonces, que se desarrollan acciones que a partir de esas investigaciones pueden ser elementos de mejora de su propia práctica. Hemos encontrado, por ejemplo, docentes que tienen competencias formativas, docentes con buenas maestrías y hasta con doctorados en aula, con competencia de investigar, otros que tienen intenciones, bonitas ideas de investigación. Entonces, esas ideas nosotros les damos un acompañamiento de un asesor que tiene ya mayor experiencia en metodologías de investigación, y esas ideas las podemos encauzar con buenos enfoques y desarrollar, acompañar, inclusive se le da algún tipo de incentivo para poder atender algunos rubros presupuestarios para que ellos ejecuten esa investigación, y evidentemente eso tiene un seguimiento cercano, no solamente desde el punto de vista técnico, metodológico, sino también un mecanismo de generación de informes y de dar cuentas, porque manejamos la cosa pública. Entonces es muy bonito cuando tú encuentras un profesor en una determinada zona del país, y vamos a decir en Pedernales o en Dajabón, que tiene una característica muy diferente a cualquier centro de la regional este o de la regional 15 o aquí en una regional del este o la regional aquí en la zona metropolitana, 10 o 15. Y es importante que ese docente identifique entonces elementos que le son adversos o que son fortalezas para el desarrollo de su propia práctica a través de la generación de datos confiables, a través de esas investigaciones. Entonces esos docentes son acompañados, se le induce para que ellos esas ideas de investigación las puedan orientar bien a buenas propuestas de investigación, y que sean flexibles, que sean prácticas y que estén orientadas a resultados. Entonces, con ese esquema de metodológico de investigación-acción, entonces nosotros vamos viendo hasta qué puntos esas acciones están traduciéndose en mejora de su propia práctica. Adrián acaba de decir que es posible que un maestro le surja, por ejemplo, un tipo de investigación acorde, por ejemplo, a lo que está haciendo, y pueden acercarse a ustedes. Claro que y sí. Ustedes le ayudan para este proceso de investigación. Claro que sí, claro que sí. Hay toda una estructura a lo interno del IDEICE que promueve y que está básicamente abierto un espectro amplio para que todo el que tenga una intención de investigación, una idea de aporte a través de las ciencias mediante procesos investigativos o evaluativos, pueda tener una identificación con el IDEICE, encontrar una oportunidad. Y ya yo hablé uno que está orientado a los docentes y que realmente nos está ayudando a contar bonitas experiencias y bonitas historias y a motivar al docente como un elemento central en el proceso de transformación de la realidad educativa. También hay otros programas, por ejemplo, como es el programa Joven Investigador, que está orientado a ese joven que prontamente se inserta en el sistema educativo, que está terminando una carrera universitaria de educación o afines, para que él desarrolle competencias investigativas y que luego esas transferencias, esas capacidades puedan transferirse al sistema, porque necesitamos de un actor que sea capaz de cuestionarse constantemente sobre su propia práctica y que pueda encauzar procesos de mejora, pero no a ciegas, fundamentadas en datos. También nosotros desde el IDEICE este año, bajo la orientación de nuestro director ejecutivo, el doctor Jesús Antonio Andújar, se ha llevado a las escuelas, al nivel secundario, 2 programas pilotos mediante un programa denominado Semilleros Escolares de Investigación en Educación Secundaria. Interesante. Donde nosotros en centros educativos, en este caso comenzamos con uno de la Regional 10 y otro de la 15 en la modalidad de educación técnico-profesional. Encontramos jóvenes que tienen una capacidad creativa, inventiva, genuina, jóvenes, adolescentes que te fabrican, te diseñan un robot y te van y te concursan en un concurso internacional. Pero esa capacidad creativa necesita entonces, acompañada de una capacidad metodológica, que aprendan a sistematizar, a pensar como investigadores. Señores,
es increíble los testimonios que estamos contando. Ahí tenemos los futuros científicos del mañana. Entonces, la idea, la propuesta que tiene el IDEICE y cree firmemente en ello, es que nosotros decimos, por ejemplo, en República Dominicana no se investiga, pero es que tenemos que generar una cultura de investigación desde la escuela. Y la investigación tenemos que desmitificarla. La investigación no está recluida para un grupo de selecto de docentes o de académicos con barbas blancas y con una bata. No, todos debemos ser investigadores y evaluadores de los procesos que nosotros hacemos de manera diaria, y eso tiene que comenzar en las escuelas. El IDEICE ofrece realmente la oportunidad para que todos los actores del sistema educativo puedan vincularse en ese proceso de generación de datos a través de la investigación educativa. Excelente. Adriana, hablaste del docente investigador, del joven investigador y también de esos adolescentes que tienen esas condiciones de investigación. Me gustaría saber cuál es el protocolo de selección de ese tema, de esa idea y el proceso de acompañamiento, de monitoreo que se da desde el IDEICE. Realmente esta apertura, esta democratización que ha encabezado nuestro director a partir de su llegada, ha permitido que haya un interés que se ha incrementado de un año a otro de manera exponencial en todos los programas que desarrollamos allí. Ahora mismo terminamos el piloto de semilleros escolares de investigadores en 2 centros, y ya hay más de 10 pidiéndonos, que tienen células de investigación en sus centros, pidiéndonos que llevemos la experiencia. Evidentemente, tenemos que tener un esquema de un protocolo que está publicado en nuestras páginas por programa, donde se establecen las convocatorias, los criterios de aplicación, los criterios de selección. Esto se hace muy coordinado con la agenda, en el caso del semillero, de las escuelas, porque tienen sus propias agendas, y tratamos entonces de orientar y hacer una articulación conjunta para no duplicar esfuerzos ni desgastes de energía. Eso en cuanto al semillero con Conoce tu Regional Investigando. De la misma forma, ahora mismo ya estamos las investigaciones están desarrollándose en más de un 60%, los docentes ya que tenían que hacer recolecta de información en campo, pues la hicieron, ahora están sistematizando esa investigación, y eso promete que ya a final del año 2026 los informes estén listos y los demos a conocer, y comencemos con jornadas de divulgación de manera regional, por sectores, por área. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, cada programa tiene una base que lo describe, que establece la forma de acceder y evidentemente de concursar, porque al ser tan alta, gracias a Dios, las intenciones de personal queriendo vincularse, necesitamos siempre establecer unos protocolos que nos permitan seleccionar de manera plural, diáfana, garantizando siempre la objetividad y evidentemente la transparencia, porque algunas, ya mencioné, algunas manejamos la cosa pública y tenemos siempre que, sin descuidar el rigor científico y ético, también saber que debemos ser cuidadosos con el manejo de todos los recursos que manejamos. ¿Cuántas regionales actualmente están en el proceso de investigación? 18, las 18 regionales. 18 regionales. Sí, todos los distritos educativos. O sea, que está todo el sistema involucrado. Así es. Se podría decir. Sí, claro que sí, todo el sistema está involucrado. También es importante señalarles que nosotros también, para otras instancias, porque tenemos investigaciones con diferentes rigores, como bien ustedes probablemente han podido percibir, están los fondos concursables de evaluación e investigación educativa, donde todas las instituciones, inclusive universidades que tienen grupos de investigación consolidados, a través de los diferentes procesos, los diferentes concursos que nosotros pues establecemos para poder dar oportunidad a que esas instancias se puedan encontrar en el IDEICE y en el sistema una oportunidad de encauzar alguna iniciativa de investigación,
pues lo hacemos. Actualmente esos informes no solamente quedan se entregan, sino que si los datos son robustos, nosotros aspiramos a generación de artículos científicos, de mecanismos que nos permiten a nosotros internacionalizarnos, proyectarnos y posicionarnos, demostrarle al mundo que en República Dominicana somos capaces de hacer ciencia, ciencia de verdad y ciencia buena, ciencia que produce cambios. Actualmente, fruto de todo eso, nuestra dirección ejecutiva está elaborando, se está dando un proceso interesante de una alianza con la Universidad de Chicago que promete la instauración de un laboratorio de evaluación de políticas públicas en el país. Y cuando vemos que instituciones de este nivel que tienen premios Nobel justamente vinculados motivados para que en nuestro instituto sea una contraparte para poder impulsar programas de ese nivel, es porque ellos también ven que somos capaces de aportar y de producir. Adrián, hay una realidad, tenemos que seguir trabajando en torno a crear esa cultura de investigación. Si hacemos una comparación, años anteriores a ya estos años donde ustedes han estado trabajando precisamente para crear esa cultura de investigación, ¿qué cambio usted ha notado y han surgido que son significativos? Bueno, evidentemente la cantidad de iniciativas que desde el IDEICE se están desarrollando pues es notable. Ya les hablé de cómo las que encontramos en el 2025 las hemos transformado, porque también hay que destacar que las cosas que se vienen haciendo bien hay que darle continuidad. Probablemente revisarlas, redimensionarlas. Ya les dije, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, un solo elemento, el programa Conoce tu Regional Investigando, que nace en el 2022, tenemos alrededor de 8, 15 informes, en el 2023, 23, en el 2024, 50, en el 2025, 100, en el 2026, 130, impactando a más de 290 docentes, investigadores, involucrando entonces un ecosistema nacional de investigación. Si le hablo, por ejemplo, de los fondos concursables en su tercera convocatoria, nosotros recibimos apenas la participación de 3, 4 entidades en los procesos que desarrollamos. En el último encontramos 19 instituciones de educación, de investigación educativa, y con más de 34 propuestas de investigación. O sea, hemos ido ampliando la brecha de generar espacios de vínculos con la investigación y la evaluación del sistema educativo. Ayer, por ejemplo, desarrollamos una mesa de diálogo, una mesa técnica con todas las áreas del MINER, porque es importante, antes de nosotros iniciar cualquier iniciativa de investigación, a través de cualquier instancia de las que he mencionado o con el equipo de investigadores que tenemos en planta en el IDEICE, que nosotros podamos escuchar a quienes serán esos usuarios finales de esa investigación, para que ellos se vean identificados en ese diseño y que les sea útil, porque al final de cuentas el reto es ese. El reto es que esos informes de investigación, esos productos de investigación puedan ser utilizados para tomar medidas, para evaluar políticas públicas, para tomar iniciativas, porque si no, no sirve básicamente de nada en generar informes fríos que no se traduzcan en procesos de cambios. Claro, ese producto final, ¿cómo podemos interactuar con ellos? Esas investigaciones que han realizado nuestros colegas, como nosotros, si hay alguna plataforma o un medio físico para acceder. Desde la política de divulgación que tenemos en el IDEICE, siempre estamos en comunicación constantes con las diferentes áreas del ministerio. Nosotros se los presentamos, pero también los informes reposan en nuestras plataformas institucionales. Tenemos un repositorio de investigación, tenemos una revista indexada con 17 indexaciones, donde encontramos allí básicamente todos los resultados de esta y de otras investigaciones, y en las plataformas del IDEICE podemos encontrar todas esas informaciones. Gracias a Adrián Gutiérrez, que estuvo con nosotros. Nosotros vamos a continuar en el estudio que nos espera Wellington y Geormeri, porque esto no se acaba aquí, esto apenas empieza. Así que vamos al estudio.